Hola, ¿qué tal amigos de RTV San Marcos? Bienvenidos a este espacio de entrevistas. En esta ocasión vamos a hablar de un tema esperado por muchos. ¿Existe la posibilidad de hallar una vacuna contra el coronavirus? El Centro de Investigaciones Tecnológicas, Biomédicas y Medioambientales justamente vienen trabajando en ello. Y para eso hemos invitado a uno de sus miembros. Se trata del doctor Jorge Sánchez Fernández, a quien le vamos a dar la cordial bienvenida. Muchas gracias por la invitación para compartir algo sobre el tema de vacunas con ustedes. Así es, doctor. Bien, la primera pregunta es, ¿qué cosa sería la unidad de ensayos clínicos del Perú y cuál es el rol de este centro de investigaciones al respecto? Ok, la unidad de ensayos clínicos en el Perú es un consorcio de varias instituciones, entre las cuales está el Centro de Investigaciones Tecnológicas, Biomédicas y Medioambientales, y que es financiada por el gobierno americano a través de un grant de investigación. Entonces, en realidad, la clínica que está en San Marcos es una de las 5 sedes que tiene Estados Unidos en investigación en el Perú. Como la unidad de ensayos clínicos, como se le llama CTU, sirve a diferentes redes de investigación en el mundo. Hay una red de prevención de VIH, la red de prevención y vacunas de VIH, la red de tratamiento de VIH, y recientemente se ha creado una red de prevención de COVID. Esta red de prevención de COVID tiene más de 70 sitios en el mundo, tanto en Estados Unidos, Sudamérica, África y Asia, y que van a evaluar diferentes vacunas y otras moléculas que pudieran servir para la prevención del COVID, como son anticuerpos monoclonales, ¿no? Entonces, estamos esperando que esta nueva red, que se acaba de formar hace un par de meses, comience a funcionar en el Perú, ¿no? Claro, doctor. Ahora, ¿qué estudios está desarrollando en específico este centro de investigaciones dentro del área de COVID-19? Y ya para entrar un poco en lo que es la vacuna, ¿cuáles serían las fases de producción justamente de este tipo de medicamentos? Perfecto. El Centro de Investigaciones está haciendo diversos estudios para COVID en colaboración con las sedes americanas y el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Hay un grupo de estudios que son básicamente para evaluar la inmunología de las personas que están activas con el SARS-CoV-2, es decir, que son PCR o prueba molecular positiva, y el otro estudio es aquellos que están convalecientes de una infección por COVID-19, ¿no? Lo que se pretende con estos dos estudios es, uno, evaluar diferentes pruebas que puedan medir la inmunología, o mejor dicho, los anticuerpos y la inmunidad celular en el caso que tengamos una vacuna. Entonces, es el determinar qué ensayo de laboratorio es el mejor para poder medir la inmunidad de nuestro cuerpo es el objetivo principal de estos dos estudios. Existe, como has mencionado, diversas vacunas que están siendo evaluadas por la red de prevención. La red de prevención de COVID ha decidido, por el momento son 5 vacunas las cuales va a evaluar. Estas vacunas son la vacuna de Moderna, la vacuna de AstraZeneca, Oxford, la vacuna de Janssen, una vacuna de Sanofi y una vacuna de Merck. El mecanismo por el cual nosotros vamos a acceder a hacer estos estudios es a través de la red de prevención. La red de prevención de COVID hace convenios con diversos laboratorios para evaluar las moléculas que están siendo producidas para candidatas a vacuna del COVID. Claro. Estas cinco vacunas, 3 de ellas ya están casi listas para fase 3. Moderna ya comenzó en Estados Unidos, va a hacerse solamente en Estados Unidos. La segunda, AstraZeneca, más conocida como Oxford, debe comenzar a mediados de septiembre. Y
la vacuna, en Estados Unidos ya prácticamente está para comenzar la segunda semana de agosto, pero probablemente para Perú todavía sería en septiembre. La tercera vacuna, que es la de Janssen, esa definitivamente va a venir al Perú. Esperamos que podamos comenzar los estudios más o menos el 15 de septiembre, debido a que hay toda una serie de temas preparatorios y regulatorios de coordinación con el gobierno, que es la Oficina General de Investigación y Tecnología, la OJIT, del Instituto Nacional de Salud, la que evalúa y da los permisos para hacer los ensayos clínicos. Entonces, estamos en estos momentos en fase preparatoria para obtener el permiso de hacer el ensayo clínico. Claro, ahora están en fase preparatoria. Yo justamente le iba a preguntar por ello. ¿En qué fase entonces específicamente se encuentran y para cuándo estarían disponibles? ¿Han estimado el tiempo? Bueno, sí escuchaba que era octubre, de repente un poco antes, ¿no? Pero específicamente, ¿cuándo han estimado ustedes que estarían estas vacunas? A ver, hay dos cosas. Una es la fase preparatoria, me estoy refiriendo a la parte regulatoria en el país, seguir las pautas del gobierno peruano. Pero existen otros, cuando hablamos de fases de los ensayos clínicos, tenemos una fase preclínica, se llama preclínica porque no se realiza en humanos, se realiza en animales. En este caso se ha realizado en primates no humanos, esta es la fase preclínica. En la fase clínica, que ya es experimentar esta nueva molécula en seres humanos, tenemos 3 fases iniciales, que son la fase 1, que evalúa básicamente la seguridad y la farmacocinética y farmacodinámica de la molécula, es decir, cuánto tiempo está en nuestro organismo, ¿no? Y si es segura. La fase 2 es más seguridad, pero además evalúa las dosis, o sea, porque una molécula podría ser inyectada en diferentes dosis, en diferentes concentraciones. Entonces, en la fase 2, además de la seguridad, se evalúa la dosis que se va a utilizar en la fase 3, que es la fase de eficacia. Entonces, estas vacunas que están por comenzar fase 3, algunas ya terminaron la fase 2, como es la de AstraZeneca, y otras y la de Moderna, y otras están en camino, como es la de Janssen, y esperamos que después de la fase 2, teniendo clara cuál es la dosis que se debe usar, se comience la fase 3. En general, todas las compañías que están produciendo estas moléculas, algunas de ellas tienen, centros de manufactura bastante grandes. Por ejemplo, Janssen si se demuestra efectividad, tendría para hacer 300 millones de dosis en el siguiente año, y tendría que montar otras plantas para escalar esto a billones, ¿no? Porque hay más de 7 billones de personas en el mundo. Entonces, la producción para poder satisfacer la necesidad del planeta está ahí, digamos. Si alguna de estas moléculas se demuestra efectiva, tienen las plantas de manufactura para hacer millones de dosis de esta vacuna, ¿no? Correcto. Ahora, doctor, ¿en qué tipo de gente se probarían estas vacunas y cuál sería justamente el sector de la población más adecuada, ¿no? Porque hemos escuchado en las noticias, en algunos, incluso en medios extranjeros, que ya comentaban de que sería propicio que primero sea justamente al cuerpo médico, ¿no? Pero ustedes, ¿cómo han analizado ese tema? En general, se necesita poblaciones que tengan una alta incidencia de la enfermedad, ¿no? El personal de salud, al estar expuesto todos los días a un ambiente en el cual hay SARS-CoV-2, son la población más vulnerable, ¿no? Pero estos estudios tienen entre 20 y 100,000 personas para enrolar. O sea, es decir, no solamente se van a enrolar personal de salud, se puede enrolar otras personas que están en alto riesgo, como son trabajadores de mercados, podría ser la policía, podría ser el vaso de leche,
digamos, ¿no? Los comedores populares. Entonces, donde tenemos que buscar las poblaciones donde haya mayor carga de infección, ¿no? Entonces, va a ser en diversas poblaciones. La mayoría de los estudios están comenzando con poblaciones menores de 55 años, los primeros miles de personas vacunadas, pero y después se pretenden que las personas mayores de 55 años también participen, porque son las poblaciones que tienen más alta morbilidad y mortalidad, ¿no? Entonces, para estas personas, para adultos mayores, definitivamente van a participar en el estudio, si bien no inicialmente, ¿no? El otro tema es que la vacuna no solamente puede prevenir la infección, pudiera ser que la vacuna, la persona se infecte y tenga cuadros más leves. La vacuna haga que los cuadros que presenta la persona cuando se infecta no sean tan graves. Esa es otra posibilidad, ¿no? O sea, no es solamente prevenir la infección, sino es disminuir la carga de mortalidad, morbilidad y mortalidad, ¿no? Claro. Bueno, en realidad sería lo más ideal que la vacuna esté lo más pronto posible, ¿no? Ahora, otra cosa que le quería comentar, doctor Sánchez, es que hay estadistas de Rusia que han confirmado que ya tienen la vacuna y que desde octubre se podría suministrar para los países latinoamericanos, ¿no? Entonces, quería un Sí. poco saber la opinión que tiene usted al respecto de ello, ya que se sabe que este centro de investigaciones donde usted pertenece es más bien un poco de repente cubierto por Estados Unidos, que es la otra gran potencia, y sería interesante, ¿no? Ver cómo es que están ambas trabajando. Claro, en general nosotros en ciencia nos remitimos a las publicaciones científicas que han sido revisadas por pares, ¿no? Por personas semejantes a otros científicos. Lamentablemente, digamos, no existe publicado todavía la información sobre la vacuna rusa. Ellos dicen que está funcionando, pero realmente para poder tomar una decisión tenemos que leer la información específica de la seguridad y de la efectividad de la vacuna, que ahorita no está disponible. Sí es cierto que tiene eficacia y desarrolla, hace que el ser humano desarrolle inmunidad, obviamente sería bienvenida, ¿no? Pero necesitamos ver la información de seguridad y de eficacia para poder tener una opinión más extensa al respecto, ¿no? En general, todas las vacunas que potencialmente se servirían o estarían en evaluación son partículas que hacen que se desarrolle anticuerpos contra el SARS-CoV-2 o que nuestra inmunidad celular, porque también son células que podrían ir a tratar de atacar al virus, se desarrolle más tempranamente. En general se ha visto en las fases 1 y 2 que el pico de anticuerpos es a los 28 días. Y el pico de inmunidad celular es a los 14. Quiere decir que si uno se vacuna hoy, debería estar protegido a partir del día 28, ¿no? Eso lo que hace es, la mayoría de vacunas tienen 2 dosis, una en el día 0 y otra en el día 28, ¿no? Entonces, lo que hace es que si a partir del día 28 el número de personas infectadas en el brazo de placebo es mayor que en el número de personas infectadas en el brazo de vacuna, entonces, y esto es estadísticamente significativo, estaríamos diciendo que la vacuna es efectiva, ¿no? Entonces, tenemos, digamos, ahí está el tema de que pudiera estar lista para octubre, ¿no? En general, estos estudios deben tener al menos un año de seguimiento. Sin embargo, hay una forma de comenzar a vacunar que se llama vacunación de emergencia. Estamos en una pandemia donde se está muriendo mucha gente, entonces podríamos evaluar en los primeros días después del día 28 cómo se está comportando la vacuna. Entonces, por eso es que muchas personas dicen que para octubre va a haber vacuna, porque para octubre probablemente ya existan la suficiente cantidad de personas vacunadas con la primera dosis y que pudieran evaluarse para ver si es efectiva. Esto no significa
que no tengamos que completar el año de evaluación, o más tal vez, ¿no? Porque tenemos que ver si la eficacia es persistente, es decir, que nuestros niveles de anticuerpos desarrollados por la vacuna son persistentemente altos. Entonces, ¿cuánto tiempo nos va a proteger esta vacuna? ¿No? Nos va a proteger 3 meses, 6 meses, nos va a proteger un año. Entonces, para octubre podría estar disponible con la información de la primera dosis de algunas vacunas que ya comenzaron fase 3, pero para estar totalmente seguros se necesita el año. Obviamente, en momentos de pandemia, donde no hay nada que pueda controlar este virus, posiblemente se comience unas vacunaciones de emergencia para algunas de las vacunas que han demostrado ser eficaces. Por eso que muchas personas hablan que para octubre sale la vacuna, ¿no? Los ensayos clínicos van a terminar el próximo año realmente. Pero si es tan claro, a partir de la primera vacunación, es tan clara la protección, entonces deberíamos comenzar a vacunar para el último trimestre de este año. Claro. Bueno, todos quisiéramos pues que las vacunas funcionen efectivamente en el organismo, pero doctor, Dios no quiera, pero en caso de que la vacuna tenga alguna falencia, ¿cuál sería el siguiente paso, no? Muchos han hablado de la inmunidad de rebaño, ¿no? Que es como una estadística, es un juego estadístico para justamente inmunizar los virus, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo que pasaría si es que en todo caso la vacuna no resultara efectiva, ¿no? Esperaríamos que los organismos de la gente se inmunicen, ¿no? Al virus naturalmente. La inmunidad de rebaño ocurre cuando aproximadamente varía de acuerdo al patógeno o al microbio, pero funciona aproximadamente después del 70% de personas que han sido infectadas y que tienen inmunidad adaptativa, es decir, inmunidad propia por haber reaccionado contra el virus que está en nuestro cuerpo. Entonces, esta inmunidad adaptativa es la que nos va a decir qué tantas personas están infectadas como para producir un efecto que si tú sales a la calle y sabemos que 7 de cada 10 están protegidos, ¿no? Que hay 30% todavía que pudieran ser infectados, pero la chance de que tú te encuentres en la calle con una persona de ese 30% es muy poca. Entonces ahí se habla de inmunidad de rebaño. Es decir, cuando una gran proporción de las personas están infectadas y la chance de que una persona no infectada se encuentre con una infectada es muy baja, ¿no? Entonces esa se llama inmunidad de rebaño, no es una inmunidad inducida por una vacuna. Tú me hablabas de la posibilidad de que las vacunas no sean suficientemente efectivas. Hay lo que llamamos plataformas de vacunas, significa que hay diferentes formas de hacer de poner en nuestro cuerpo partículas del virus, o tal vez es el virus total, global, pero inactivado, dentro del cuerpo, como para que nuestro cuerpo reaccione y produzca anticuerpos, ¿no? Entonces, esta posibilidad de falencia puede ocurrir, pero estamos evaluando 8 tipos de plataformas, es decir, incluyendo el virus inactivado, es decir, inyectar virus inactivado a la persona para que reaccione produciendo anticuerpos. Hay diferentes plataformas que utilizan los ácidos nucleicos, que son como el DNA o el RNA, para entrar al cuerpo. Otras vacunas utilizan vectores, es decir, utilizar, por ejemplo, el vector del adenovirus 26. Es un virus que produce resfriado común. Entonces, a ese virus se le pone pedacitos o un pedacito del virus SARS-CoV-2. No estamos diciendo que va a producir enfermedad. Es un pedacito de la proteína de la corona del coronavirus, lo que hace que esta corona se pegue a la célula humana. Entonces, conseguimos tener anticuerpos que tapen ese receptor y que el virus comience a tratar de entrar, pero no encuentre cómo entrar a la célula humana. Eso sería una de las posibilidades, ¿no? Las vacunas que se van a hacer en Perú probablemente sean
por vectores, ¿no? Utilizando vectores, el de adenovirus. Hay otra vacuna que utiliza un virus de resfriado de monos, el chimpancé. Entonces, estamos trabajando con diversas, no yo necesariamente, ¿no? Pero en el mundo se está trabajando con diversas formas de producir vacunas y de inducir inmunidad. Por lo tanto, creo que la chance de que fallemos es baja, obviamente sí existe, Claro, un margen de pero error, ¿no? cada compañía tiene una forma diferente de presentarle a nuestro cuerpo el virus para que pueda desarrollar inmunidad. Claro, bueno, existe un margen de error, pero esperemos que el centro de investigaciones pues logre esa vacuna eficiente para para todas las personas, ¿no? Para toda nuestra comunidad. Doctor, pero tampoco, no es que solamente exista una crisis pues sanitaria, sino también una crisis económica, ¿no? Entonces, y ya para ir terminando, hay una pregunta que me gustaría hacerle, y es que, bueno, en caso de que, claro, se logren estas vacunas producir, ¿estarían al alcance de los bolsillos de las personas? O, bueno, eso lo han estimado, ¿nos podría dar algún alcance al respecto? Bueno, digamos, yo veo la parte científica, habría que ver, evaluar los costos de las compañías que están produciendo la vacuna. Yo no tengo acceso a esa información. Obviamente, digamos, esta pandemia está golpeando tan fuerte al mundo que no creo que sea algo como para lucrar, ¿no? Por lo tanto, esperemos que las compañías sean conscientes. Se ha dicho, por ejemplo, que China o Rusia darían gratuitamente la vacuna. No sabemos cuáles son los convenios que se han firmado con las compañías farmacéuticas que van a apoyar a la red de prevención de COVID, ¿no? Pero esperamos que sean accesibles para todos los gobiernos del mundo. Bueno, agradecerle entonces por haber estado con nosotros en esta entrevista. Definitivamente el Centro de Investigaciones Tecnológicas, Biomédicas y Medioambientales, ¿no? Que es un sitio de investigación clínica, tiene todo ese respaldo, pues, para poder lograr esa vacuna tan esperada por todas las personas, ¿no? Bueno, muchas gracias al doctor Sánchez de nuevo por haber estado con nosotros. Amigos, nosotros nos despedimos agradeciéndoles por su sintonía. Nos veremos en otra entrevista, Dios mediante. La educación no debe Muchas parar. gracias. Yo me cuido si salgo de casa.